Buenas, ahora os quiero presentar otra herramienta que a mí me ha resultado súper interesante, que se llama Adobe Spark. De nuevo, es un contenido gratuito de Adobe que nos ofrece, en este caso, para crear materiales audiovisuales. Yo fundamentalmente lo he utilizado para que mis alumnos hagan sus presentaciones de manera muy dinámica, pero bueno, podríamos también nosotros, ahora que tenemos las clases invertidas y tenemos también que crear contenidos para que asincrónicamente los vean nuestros alumnos y alumnas, pues podríamos también crear ciertas contenidos utilizando Adobe Spark. Os voy a presentar rápidamente la herramienta y bueno, y como siempre os pido que seáis curiosos, la reviséis, entréis, os registréis y podamos tener una visión compartida, incluso más profunda, digamos, resolviendo las dudas que os puedan surgir. Esta es la página inicial de Adobe Spark, como veis, simplemente buscando Adobe Spark ya nos va a aparecer. A mí ya me aparece obviamente como registrado, porque estoy registrado, pero vosotros simplemente tenéis que hacer un registro gratuito. Bueno, una vez que entramos aquí, como veis, ya tenemos una serie de plantillas muy interesantes para crear una historia en Instagram. Pensemos que, bueno, podríamos utilizar como plataformas, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram. Yo, en principio, prefiero utilizar plataformas alternativas como Flipgrid o crear, digamos, espacios más seguros donde no haya interacción con personas ajenas al curso. Pero bueno, esa es una cuestión ya totalmente personal. De todas maneras, este tipo de publicaciones, digamos, de formatos más bien, nos servirían también para integrarlo en cualquier otro lugar que a nosotros nos interese. A mí generalmente, bueno, me gusta la presentación como página web, me parece súper útil porque nos permite crear directamente una página web, ahora os voy a mostrar algunos ejemplos, o también la presentación con diapositivas, ¿no? Entonces voy a abrir primero la presentación para que veáis de la página web cómo sería. Y bueno, pensemos acá, pues, gamificación educativa. O sea, si nosotros no tuviéramos un aula virtual, que entiendo que todas las instituciones tienen, podríamos utilizar Google Classroom, por ejemplo, pero también podríamos utilizar herramientas como Adobe Spark para compartir infinidad de contenidos, ¿no? Aquí podríamos poner un subtítulo de la teoría a la práctica. Bueno, esto sería, digamos, la cuestión únicamente del título, pero como veis, bueno, aquí tenemos arriba también una serie de temas que rápidamente ya podríamos modificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero mejor este tema porque me parece más atractivo, o este otro que tiene un alto contraste, ¿de acuerdo? O este que, bueno, puede parecer un poquito más como juguetón, vintage, en fin. Como veis ya, de inicio, nos da una posibilidad bastante amplia de personalización, en este caso de, bueno, cómo sería el diseño, ¿no? Algunos más sencillos, otros un poquito más complejos. Vamos a poner, por ejemplo, este vintage, ¿de acuerdo? Y bueno, a continuación, como veis, ya tenemos varias opciones. Tenemos la opción de ingresar una foto, un texto, un botón, un vídeo, una cuadrícula con fotos. Bueno, este sería como una galería o un diseño divertido. Como veis, ya tenemos todas estas opciones. Bueno, pues esto ya, como siempre, los límites solo los pone la creatividad. Podemos tener muchas herramientas, pero de luego la creatividad es lo fundamental. Entonces, depende de lo que nosotros estemos haciendo aquí. Por ejemplo, yo podría decir que esto es la parte teórica del módulo 3. ¿De acuerdo? Aunque obviamente sabemos que no es así, pero bueno, podría ser el ejemplo. Como veis, aquí tenemos todas las opciones de edición. Podemos poner tamaño más grande, podemos ponerlo, bueno, en este caso como si fuera una lista. Podríamos poner viñetas en el centro, en fin, como cita. Bien, lo dejamos ahora mismo aquí y continuamos, ¿no? Lo siguiente que podríamos incluir, por ejemplo, es una foto nuestra o cargar fotos, como veis, gratuitas o de diferentes plataformas, ¿no? Bueno, yo voy a poner cargar una foto mía, por ejemplo, y bueno, pues puedo seleccionar, como veis, varias para integrarlas directamente en nuestra, digamos, en nuestra página, ¿no? Digamos, estas dos imágenes, que, bueno, son excesivamente grandes, en fin, lo estoy haciendo un poco para que veáis cuáles son las posibilidades, ¿no? De hecho, esta segunda, pues directamente mejor la eliminamos y esta, pues podemos poner anchura completa, mover, sustituir, en fin, podemos hacer diferentes cuestiones con esa imagen. Bueno, continuamos y podríamos integrar directamente un vídeo, por ejemplo, ¿no? Y en este caso podemos añadir un vídeo directamente de YouTube, ¿no? Entonces simplemente tendríamos que ir a YouTube, ver cuál es el vídeo que nosotros queremos integrar aquí, ¿de acuerdo? Y una vez que lo tengamos seleccionado, pues directamente pongamos esta que es de música, simplemente copiando la URL, directamente
guardamos y rápidamente se nos integra. Como veis, es súper dinámico. Botones que podemos integrar también, qué texto tiene, dónde está, pero aquí, por ejemplo, podríamos decir que es un enlace, en este caso, por ejemplo, a contenido teórico. Nuestro contenido teórico podría estar en Drive, ¿verdad? En Google Drive, como aquí tenemos un sistema de gamificación, perdón, una carpeta de gamificación aquí en mi unidad de Drive, pues lo podríamos enlazar directamente. Yo recomiendo que de cada materia pues tengáis una carpeta en Drive o en algún otro sistema, pero bueno, a mí me gusta mucho Drive, para poder integrarlo, ¿no? Por ejemplo, yo esto lo quería compartir, este PDF, ¿de acuerdo? Porque me parece súper interesante. Es una nueva revista argentina, entonces tiene relación con América Latina y está relacionada obviamente también con la ludificación o con la gamificación. Entonces, bueno, yo voy a compartirlo a través de un enlace, ¿de acuerdo? Copio el enlace y directamente, pues, aquí pondría revista ludificación. E integraría aquí. Puedo ponerlo centrado y le doy a guardar. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer clic aquí, automáticamente se iría precisamente a esa revista que yo he enlazado, ¿no? Bueno, como veis, podemos poner también cuadrícula de fotos, lo cual es súper interesante porque nos permite, por ejemplo, pues elegir varias, ¿no? Estas, por ejemplo, son las imágenes que son gratuitas y que yo utilice para mi artículo. Bueno, podríamos integrar, como veis, una cuadrícula. Algunas salen un poco distorsionadas, las podríamos modificar, las podríamos eliminar. Pero bueno, esta es la idea, ¿no? Que de una manera muy sencilla nosotros podamos utilizar, digamos, elementos dinámicos que nos permitan, bueno, incorporar rápidamente en una página web, ¿no? Podríamos también meter un texto un poquito más extenso, ¿no? Por ejemplo, lo puedo coger de aquí, ya que tenemos el contenido teórico, ¿no? Lo puedo coger directamente de acá y el fragmento que me interese, ¿no? Ya. Capaz me falla, pero si me falla precisamente porque, bueno, me sale un poco extraño porque lo he copiado directamente de un PDF, ¿no? Pero entendamos que, bueno, aquí podemos incluir textos de la extensión que nosotros consideremos sin ningún problema, ¿no? Y bueno, y al final pues podremos también poner un enlace precisamente a una tarea o a otro tipo de cuestión que precisamente, bueno, ya cierre un poco esta actividad. Yo os quería mostrar, para que sea como ejemplo, algunos de los que yo ya he hecho, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo en Sericosmos pues planteé el tema de los proyectos, ¿no? Entonces, en lugar de hacerlo sincrónicamente en clase o en la videoconferencia, pues automáticamente aquí, en este proyecto, ya se van marcando cuáles son las diferentes opciones que tienen los alumnos para poder hacer, en este caso, el proyecto del taller de clase, ¿no? Entonces, una manera más dinámica de poder mostrar esta información y luego de manera ya sincrónica o directamente ellos automáticamente en su grupo pues se va metiendo, ¿no? Si os fijáis, aquí tenemos los contenidos que fueron creando los propios alumnos con diferentes herramientas, con algunas imágenes, el tema de roles de género, alguna imagen como veis, ética y moral. Entonces, al final, pues sale un producto yo creo bastante atractivo, gratuito, que nos permite, bueno, compartir mucha información, bueno, tanta como deseemos, en este caso con respecto a unos talleres que planteábamos para la clase de Sericosmos, ¿no? Entonces también creo que tenía una carpeta de historia andina. Y aquí, pues, por ejemplo, estaba trabajando el tema de la entrevista de Guayaquil. En lugar de darle un PDF tocho, larguísimo, pues directamente lo que hice fue ir integrando los elementos que yo consideraba más interesantes de la información, además bastante actualizada, que se ha investigado aquí en Ecuador con respecto a la entrevista de Guayaquil. Entonces transcribíamos algunos documentos, ¿de acuerdo? Les coloco el documento y les coloco la transcripción. Además les pongo algunas aclaraciones, por ejemplo, porque en este caso está escribiéndole San Martín, Bolívar a San Martín, entonces en este caso le está escribiendo a Sucre, en fin, para que tuvieran, digamos, esa información con mapas, como veis, bastante interesante porque nos permite vincular, ¿no? En este caso, fuentes primarias directamente con el espacio geográfico y también con los personajes, ¿no? Lo cual yo creo que es muy dinámico y muy útil para
no solo ya para nuestra gamificación, sino para que nuestros contenidos tengan un atractivo hacia el alumnado y nos permite también crear sobre todo la parte estética de la gamificación, ¿no? Que, como digo, es la que al final motiva fomenta la motivación intrínseca, que es la más importante. Y luego también hay otra cuestión muy, muy interesante, que es generalmente la que yo también hago con mis alumnos, y es que yo les pido que creen ellos mismos un vídeo de presentación. Antiguamente lo hacíamos en clase, con Prezi o con PowerPoint o con alguna otra herramienta, se presentaba en clase, se proyectaba y ellos exponían. Ahora eso no podemos, entonces directamente Adobe Spark nos permite grabar, mezclar imágenes e introducir audio de una manera muy dinámica, ¿no? Voy a hacer algo muy, muy rápido. Lo voy a llamar gamificación. Ok, siguiente. Ya desde el inicio, como veis, me va a dar diferentes opciones. Fijaos que una es el viaje de un héroe, lo cual ya nos llama hacia el tema narrativo, ¿no? Es decir, es súper, súper interesante, ya veréis. De todas maneras, esto no es limitante, simplemente nos va a mostrar una pequeña plantilla que nosotros, digamos, partimos de eso. Voy a elegir el viaje del héroe precisamente, ¿no? Bien, mensajes que además nos incitan un poco también a qué queremos crear o cuáles son los contenidos que nosotros queremos crear. Y a ver si, bueno, carga rápido y podemos ver algunos de los ejemplos, ¿no? Aquí tenemos consejos rápidos, ¿vale? Los podemos ver, son interesantes, pero bueno, básicamente os voy a mostrar yo aquí. Bueno, nosotros aquí podemos incorporar vídeo, podemos incorporar texto, podemos incorporar una foto o icono, ¿no? Eso es básicamente. Entonces yo, por ejemplo, voy a iniciar con una foto que puede ser precisamente pues la del Chimborazo, ¿no? Integro esa imagen. Bueno, obviamente antes debería haber añadido un título, ¿no? Voy a añadir un título antes, que ya lo he puesto antes, pero como nombre del archivo, ¿no? Voy a llamar gamificación. De nuevo aquí tenemos temas, ¿no? Como antes. Podemos cambiar el tema rápidamente, los colores, sin ningún problema. El fondo, tipo de letra, en fin. Realmente es bastante dinámico, como ven, ¿no? En ese sentido y, bueno, nos permite personalizar muy rápidamente. Bueno, y vamos a la siguiente imagen, que quizás es lo más interesante. Entonces, yo tengo aquí, como veis, un pequeño micrófono. Si yo hago clic, me abre el micrófono directamente y, bueno, mientras hablo lo tengo que presionar. Entonces, ¿sabéis que el Chimborazo es la montaña más alta desde el centro de la Tierra? ¿Por qué nunca consideramos el Chimborazo en su magnitud, sino que siempre estamos potenciando, por ejemplo, el Everest? Entonces, yo os pido que hagáis una reflexión y hagáis una pequeña investigación para mostrar por qué el Everest es realmente el que se lleva todos los honores. Bueno, me acabo de inventar, ¿no? Obviamente hay que planificar todo esto, hay que guionizar, es importante, pero como veis ya se ha creado el audio automáticamente y ya la extensión es 23 segundos, que es lo que dura el audio, ¿no? Entonces yo a partir de ahí podría ir aquí. Fijaos que ya me dice aquí directamente llamada a la aventura, ¿no? Desafío, clímax, resolución. O sea, ya me está marcando cómo debo yo hacer, en este caso, el viaje del héroe, ¿no? Entonces, bueno, aquí podría ingresar un texto o ingresar, perdón, una imagen, en este caso de Humboldt, por ejemplo, ¿no? O de Whymper, digamos, como exploradores, como personajes interesantes con respecto al Chimborazo, y ir introduciendo, como veis, elementos que a lo mejor no tenían que ver con lo inicial. Le ha podido llamar la atención el tema del Chimborazo, ¿no? Y la importancia que tiene para Ecuador, pero ahora le voy a hablar de Humboldt y le puedo hablar de botánica y les puedo hablar de Whymper y cómo empezó a subir esas montañas, les puedo hablar de los incas y cómo realmente ellos estaban adaptados a un territorio que los europeos dijeron conquistar y conocer, pero que realmente fue todo a raíz precisamente de esas comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, al final la cuestión es, ¿qué quiero yo enseñar? Pero crear un camino, una línea que me permita que haya un atractivo, en este caso para nuestro alumnado, con respecto al tema que yo les quiero enseñar, ¿no? Esa quizás sería la cuestión del storytelling, que el storytelling sería lo anterior, es decir, sería la planificación, sería la selección de las imágenes, sería la selección de los textos, sería la selección también de qué palabras utilizar en qué momento, cómo subir el énfasis, ¿no? Para que se motiven, para que ellos vean que realmente es interesante, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que más o menos queda clara la herramienta. Una vez que tenemos, digamos, creada nuestra línea, simplemente, bueno, podemos incluir música, lo cual es súper interesante. Ojo con
con el volumen, ¿no? Yo siempre os recomiendo tenerla bajita, porque cuando lo tenemos demasiado alta intercede con lo que se está hablando. Y si os fijáis aquí ya tenemos algunas preconfiguradas, ¿no? Que nos pueden gustar o no, pero ya están creadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es mucho más sencillo. Pero también podemos directamente nosotros subir la nuestra. Bueno, esta, por ejemplo, podría estar relacionada con la idea de la exploración, ¿no? Como es Medio del Oeste, que lo ponemos bajita, como siempre, ¿de acuerdo? Siempre bajita. Y, bueno, la dejamos ahí, ¿no? Podríamos, bueno, cambiar el diseño y demás, pero yo creo que eso ya, las cuestiones básicas están claras, ¿no? Bueno, aquí sería para añadir la música. Nosotros podemos subir la música directamente en MP3, ¿de acuerdo? Y una vez que hemos terminado, pues básicamente lo que vamos a hacer es compartirlo, porque descargarlo podríamos, descargarlo en MP4 o en algún otro formato, pero pues sería, por ejemplo, para subirlo a YouTube, pero es que podemos compartirlo directamente. Podemos invitar, también sirve para hacer trabajo colaborativo, varios alumnos pueden hacer una misma presentación, o en este caso directamente ya lo publicamos, ¿no? Le llamamos gamificación, autor Antonio Canela, crear el vínculo, y una vez que se crea el vínculo, pues ya lo podemos compartir, tanto como código incrustado, como también con la URL simplemente para que accedan bueno, directamente a través del explorador. Lo interesante de hacerlo como código incrustado, como sabéis, es que nos permite que se vea directamente, por ejemplo, en una plataforma como Moodle o D2L o la que tengáis en vuestra institución. Casi todas, evidentemente, aceptan código incrustado. Y si no, pues con algún tipo de código HTML podríamos intentar integrarlo. En el caso de que fuese imposible, pues directamente haríamos el enlace con la URL, que simplemente permite la apertura en una nueva pestaña o en una nueva ventana sin ningún problema. Es decir, en ese sentido también podríamos compartirlo igualmente, ¿no? Sea cual sea nuestra plataforma. Pero bueno, lo interesante es que, claro, toda la información esté lo más reunida posible. Podríamos también esto compartirlo con una presentación de Adobe Spark, precisamente, ¿no? Lo que veíamos anteriormente, una página web de Adobe Spark, lo cual es súper interesante también. Como veis, bueno, tenemos en este caso la URL, tenemos también el código incrustado, como veis aquí. Podríamos directamente compartirlo con Google Classroom, por ejemplo, Twitter o Facebook, y también con Teams, que bueno, también es una herramienta que se está utilizando mucho en educación. Es prácticamente una plataforma similar a Zoom, pero que tiene también otras opciones que, bueno, también son bastante interesantes de Microsoft. Esto ya depende, obviamente, de la institución. O incluso por correo electrónico podríamos compartirlo, ¿no? A mí me gusta siempre el código incrustado, pero bueno, existen todas esas opciones. Entonces, bueno, simplemente copiaría yo este código, Control-C, y lo pegaría pues directamente en el lugar donde yo quisiera publicarlo. Bueno, de nuevo os digo, revisad ambas funcionalidades, tanto la funcionalidad para creación de vídeo como la funcionalidad para creación de páginas web. Creo que ambas son muy, muy útiles. Cuando la hayáis revisado y tengáis alguna duda, pues evidentemente la resolvemos o en la videoconferencia o en el foro. Y espero que todas estas herramientas, pues evidentemente, motiven no solo que tengáis, digamos, la herramienta física, sino sobre todo la parte de creativa, que es la más importante. Cuando estéis viendo una película, cuando estéis leyendo un libro, cuando estéis, bueno, visualizando cualquier elemento narrativo, intentad ver cómo podríais enfocar eso a vuestras clases, ¿no? Porque hay mucha potencia, por ejemplo, en las series que estamos viendo en Netflix, en las películas que vemos en el cine, y esa potencia es un elemento del juego al final también, porque es un elemento motivador y que nos permite, lógicamente, adaptarlo a nuestras necesidades, siempre que tengamos la mente abierta, ¿no? Y que sepamos que no tenemos que ir a veces directamente al foco, sino que podemos dar un rodeo, ¿no? Entonces, si queremos, por ejemplo, explicar geometría, podría ser interesante primero tratar Pitágoras, ¿no? Como personaje histórico y filósofo, y luego a partir de ahí ya integrar pues, todo el teorema de Pitágoras y todas las teorías con respecto a las áreas y demás, ¿no? Podría ser una manera interesante, porque primero captamos la atención y luego metemos, digamos, la parte de contenido teórico. Y luego, pues, al final, proponemos una actividad lo más creativa posible, lo más colaborativa posible, para bueno, asentar esos contenidos y esos conocimientos que posteriormente, si queremos, pueden ser ya expresados en un examen tradicional o en algún otro tipo de prueba o, bueno, o elemento de reflexión que también podría ser interesante. Bueno, seguid pensando, seguid reflexionando. Nos vemos en la videoconferencia y obviamente resolvemos las dudas que os surjan en los foros. Un saludo.